Oramos, ¿sí? Por favor. Padre, presento tu palabra en tus manos. Mi mente y mi corazón, te pido, Padre, que no se inclinen a la humanidad o al intelecto. Pido, Padre, que por medio de tu Espíritu tú puedas fluir a través de mí como un instrumento en tus manos. Y puedas hablar también con esta audiencia. No solamente con la que se encuentra acá presencialmente, sino con todos aquellos que se puedan conectar por YouTube, puedan estar al alcance, Señor, de esta enseñanza. Pido, Padre, que por la enseñanza de tu palabra se muestre tu poder, traiga sanidad si hay algún enfermo en medio nuestro o en medio de los que nos siguen en las redes sociales. Pido, Padre, sanidad para sus cuerpos. Pido, Padre, un tiempo reflexivo a sus almas de quebrantamiento, de acercamiento a ti, Padre, en el nombre de Yeshua. Pido, Padre, que por tu palabra hables a nuestro ser interior conforme a la necesidad y carga que podamos tener en este día. Permítenos ser no tan solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Permítenos, Padre, experimentar una transformación a través de tu palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de doble filo a nuestras vidas. Enséñanos a través de las lecciones del día de hoy a ser mejores padres, a ser mejores creyentes, a ser mucho más responsables, comprometidos con la obra de tu reino y con nuestras familias. Y a tener una identidad mucho más clara y concisa delante de ti y delante de Yeshua, tu Hijo. En el nombre de tu Hijo, esperamos, Señor, que nos rodees con todo bien en medio de esta enseñanza y que tú nos nutras y nos edifiques por tu palabra. Te pido, Padre, que todo prejuicio, toda idea preconcebida, todo engrama mental, todo aquello que pueda condicionar a tu palabra, se ha quitado, Señor, de mi ser. Y que tu Espíritu, Padre, sea el que me utilice como instrumento para enseñar tu palabra. En el nombre de Yeshua, me rindo delante de ti, Padre, para recibir tu palabra y entregarla, Señor. Tu palabra no devuelve vacía y tú sabes para qué la envías, Padre. Que haya un propósito y que haya una conciencia efectiva en recibir tu palabra en este día. En el nombre de Yeshua, amén. Bien, mis amados. Entonces, esta porción lleva por título Vayehi. Es una expresión hebrea que traduce y vivió, refiriéndose a Jacob o Israel, ¿verdad? Padre de José, que vivió los últimos 17 años de su vida en Egipto. Y vivió. Esta porción se encuentra en Génesis capítulo 47, versículo 28, al capítulo 50, versículo 26. ¿Ok? Ya la hemos leído. Ahora vamos a sustraer de ella una disertación de algunos principios que el Eterno nos muestra a través de la misma. Y voy a hacer un resumen, ¿verdad?, de este relato histórico. Jacob vive los últimos 17 años de su vida en Egipto. Antes de fallecer, pide a José que le jure, ¿verdad?, que lo enterrará en la Tierra Santa. Luego bendice a los dos hijos de José, Manasés y Efraín, elevándolos al nivel de sus propios hijos, como progenitores de tribus en la nación de Israel. El patriarca desea revelar al final de los días a sus hijos, pero es impedido por el Eterno. Jacob bendice a sus hijos, asignando a cada uno su rol como tribu. Por ejemplo, a Judá, y es Judá en hebreo, Judá, que producirá muchos líderes. Entre esos líderes, ¿quién está? Jesucristo, que viene de la tribu de Judá. ¿Y quién más? El rey David, que viene de la tribu de Judá. Y así muchos otros líderes, ¿cierto? Salomón, muy bien. Ok. Legisladores y reyes. Los sacerdotes provendrán de la tribu de Leví, sabios vendrán de Isaacar, navegantes, no del Magallanes, vendrán de Zebulón, maestros vendrán de la escuela de Shimón, soldados vendrán de Gad, jueces vendrán de la tribu de Dan, cosechadores, agricultores de olivas de la tribu de Asher. Rubén es advertido por haber confundido el matrimonio de su padre. Recordemos que él se unió a la a la esposa de su padre, quise decir. Igual era un pecado, pero se unió con la esposa de su padre. Shimón y Leví, por la masacre de Shechem,
y el plan contra José, ellos tuvieron su bendición, pero también sus limitaciones por causa de eso. Neftalí es dotado con la velocidad de un ciervo. Benjamín con la ferocidad del lobo, y José es bendecido con belleza y fertilidad. De hecho, la mayor bendición fue para José. ¿A causa de qué? A causa del sufrimiento. Esta es una primera lección. Este es de 500 miligramos. Muestra gratis. ¿Sí? José alcanza la mayor bendición por ser el que más sufrió entre los hermanos. Si consideras que has sufrido, gózate en tu rey, porque de seguro él te bendecirá con mucho más. Amén. Si Jacob fue justo con sus hijos, nuestro Padre Celestial será mucho más justo con cada uno de nosotros. Amén. Bien. Proseguimos. Una gran procesión funeraria consistente en los descendientes de Jacob, ministro del faraón, los ciudadanos más ilustres de Egipto y la caballería egipcia acompañan a Jacob en su último viaje a Tierra Santa, donde es enterrado en la cueva de Macpelá, en Hebrón. José también fallece en Egipto a los 110 años. Él también ordena que sus huesos sean llevados de Egipto a la Tierra Santa. Pero esto ocurriría solo con el éxodo de los israelitas de Egipto, muchos años después. En los días de Moisés, ¿se ubican? Adelante, mi hermano. Antes de morir, José deja a los hijos de Israel el testamento del cual tomarán esperanza y fe en los difíciles años venideros. El Eterno seguramente los recordará y te elevará fuera de esta tierra, a la tierra que te prometió Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos, una vez que muere José, vienen otros faraones y el pueblo empieza a vivir una esclavitud. Al principio, bien disimulada, como todo proceso comunista, es un proceso comunista, no se lo pierdan. ¿No cree usted que el comunismo del siglo XXI, no señor, es antiguo? Y los faraones practicaron esta forma de gobernar, donde en apariencia tú no sufres, pero te falta todo. ¿En serio? Tú no sufres, se supone, pero te falta todo. Así empezaron los israelitas. Pero llegó el día en que ellos empezaron a multiplicarse, los hombres, a ser más numerosos que el pueblo egipto, y en consecuencia, el faraón de turno, Ramsés II, generó un edicto en contra de los varones del pueblo de Israel. Allí conocemos la historia y de ahí es donde se levanta entonces Moisés. Y años más tarde habían ocurrido cerca de 420 años de esclavitud, siendo que en la medida que transcurría el tiempo mucho más agudo, mucho más aberrante, mucho más perseguidor, finalmente, después de 420 años, Hashem liberta a su pueblo de las manos de los egipcios. Este es un proceso muy parecido al que atraviesa nuestra nación Venezuela actualmente, o en los actuales momentos. Fin de la cita. Entonces, a partir de esta porción, quiero hacer énfasis, mis amados, en dos lecciones puntuales. Son muchas, ¿ok? Son muchas. Nos llevaría horas desmenuzar toda la porción con cada uno de esos detalles. Vamos a abordar dos lecciones. La primera tiene que ver con la profecía de la plenitud de los gentiles. Escúcheme. La profecía de la plenitud de los gentiles. ¿Dónde escuchamos esta expresión, la plenitud de los gentiles? Pregunto. Revelación, Apocalipsis. En la carta a los Romanos, capítulo 9, capítulo 10, versículo 25, el apóstol Pablo utiliza esta expresión, la plenitud de los gentiles. Hasta que llegue la plenitud de los gentiles, el pueblo de Israel se encuentra con un velo para dar oportunidad a que la plenitud de los gentiles sea alcanzada. Pero esta bendición no se le ocurrió al apóstol Pablo. Esta bendición viene ya desde Efraín, desde la bendición de Efraín. Y esa profecía tiene mucho, pero mucho que ver con todos nosotros, mis amados, que no somos judíos, ¿ok? Y que somos parte de la plenitud de los gentiles que hemos creído en el nombre de nuestro Señor. Amén. Luego estaremos abordando el significado y la sabiduría que debe reposar en la bendición de un padre. ¿Qué significa la bendición de un padre?
Ahora permítanme, por razones de tiempo, me voy a valer de una enseñanza del doctor Ketriel. El doctor Ketriel Blatt es el líder de Comunidades Unidas en el Mesías, es nuestra autoridad acá en la tierra. Él vive en Israel y su autoridad está sobre un grupo de líderes por toda Latinoamérica. Y nosotros, sus servidores, somos parte de su representación acá en Venezuela. ¿Ok? Él dicta una enseñanza sobre la plenitud de los gentiles que veo que es muy valiosa compartir. Por ello acá mi reconocimiento de dónde proviene este artículo. Génesis capítulo 48, versículo 19 declara: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado. Pero su hermano menor será más grande que él y de su simiente será la plenitud de los gentiles. Hay muchas versiones, una de ellas, como lo vemos acá en pantalla, dice la plenitud de gentes. ¿Ok? Pero se refiere a la plenitud de los gentiles. Permítanme contextualizar. Para esos últimos momentos de Jacob, al saber que ya está enfermo, José su hijo viene con sus dos hijos, es decir, con los nietos de Jacob, para que él les bendiga porque él está próximo a partir. En ese contexto y en todo contexto, lamentablemente desdibujado en la posmodernidad de hoy día, una bendición, amado, tiene mucho peso. Usted no se imagina cuánto. Usted no se imagina. Y yo pido y clamo al Padre que le revele lo que significa una bendición. ¿Ok? El que alguien de autoridad, alguien en justicia, un hijo de Dios le bendiga, tiene mucho peso. Mucho peso. Y mucho más si se trata de una bendición que un padre declare sobre su hijo. Porque sin condiciones, allí habrá la mayor de las integridades, la mayor muestra de amor y de integridad de un padre cuando le desea bien a sus hijos, ¿sí o no? Y digámoslo y opinen ustedes, quienes son padres, acerca de este comentario que estoy mencionando ahora, ¿cierto? Cuando usted bendice a sus hijos, estoy seguro que no conoce toda la profundidad, hoy vamos a conocer parte de ella, pero aún con lo poco, mucho que pueda conocer, usted lo bendice desde adentro, amando, creyendo, con toda credibilidad, ¿verdad? Y con todo buen deseo de que nuestro Padre le bendiga. ¿Sí o no? Ok. En aquellos días, si alguien está a punto de morir, corre, porque él como mi autoridad debe bendecirme antes de partir. Entonces José lleva a sus dos hijos, lo presenta delante de él. Él ya un poco corto de vista por su gran vejez, no logra distinguirlo. José, con la buena intención, toma a su primogénito, que se bendecía con la mano derecha, lo coloca del lado derecho de Jacob para que él le bendiga, ¿ok? Y a Manasés del lado izquierdo. Pero acontece que a pesar de José, inspirado por el Espíritu del Señor, por cierto, gente me ha dicho que el Espíritu del Señor no operó en la antigüedad. El Espíritu del Señor operó en Jacob y cuando él va a bendecir a sus hijos, él cruza sus manos, bendiciendo con su diestra al menor. Pero justo antes de bendecirle, José le aclara: no, papá, el mayor es Manasés. Y él le dice: lo sé, hijo, lo sé. Pero este menor tendrá también una gran multitud, la plenitud de los gentiles, a la que se refiere el apóstol Pablo 4000 y tantos años más tarde. O sea que el plan de redención no fue que el Señor se le ocurrió así de última hora: ay, voy a enviar a mi hijo. No, eso está desde el principio, en pro de la restauración de toda la humanidad. Él iba preparando absolutamente todo. Y el Eterno permite la unión o la mezcla, mejor dicho, ¿no?, de José con Egipto, entre otras cosas, para que la salvación ahora pudiera también estar al alcance del resto de las naciones. De allí la gran bendición sobre Efraín. Voy a leer de corrido y haré algunos énfasis para ampliar y aclarar, ¿no? Partimos de una pregunta: ¿qué significa la plenitud de los gentiles? Efraín
recibió una bendición superior a la de Manasés. Yeshua o Yehoshua, este Yehoshua que vemos acá en pantalla, viene siendo Josué, ¿ok? El líder que suplantó a Moisés, ¿ok? Recordemos que este Yehoshua, su nombre hebreo, Josué traducido al español, viene siendo sombra de Jesucristo, de Jesús, ¿ok? Del Mesías. Para introducirnos, Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Una tierra literalmente, una tierra, ¿verdad? Para que ellos la poblaran y vivieran allí. Para estos días, a través de Yehoshua, él nos va a introducir en una tierra espiritual, su reino. Amén, su reino. Entonces, el sucesor de Moisés era descendiente de Efraín. Escuche, Josué era descendiente de Efraín. La tribu de Efraín fue puesta como la principal de la nación norteña, la casa de Israel. Y cuando los profetas hablan de Efraín, están incluidas las 10 tribus del norte. Importante desde el punto de vista histórico, este ubicatex, amado, es importante para nuestra identidad, ¿ok? El pueblo de Israel es uno solo, pero el pueblo de Israel, a través de Roboam, sufrió una división. ¿Sí lo conocen por la escritura? Eso aparece en la escritura. El pueblo de Israel se divide con el reino del norte y el reino del sur. Los efraimitas estaban compuestos por 10 tribus que se concentraron en el norte y solo 2 quedaron en el sur. ¿Ok? Años más tarde, por los distintos ataques de diversos imperios y por la desobediencia del pueblo de Israel en el reino del norte, ellos fueron esclavizados y fueron dispersados o esparcidos por el mundo entero. ¿Ok? Hashem lo sentenció así. Pero el reino del sur quedó intacto. Y ese reino del sur, que más tarde se convierte en Judá, el reino de Judá, es donde viene Yeshua. Y viene siendo el Israel actual. ¿Ok? Hay gente que desconociendo estos aspectos históricos, cuando ven la profecía y el Eterno asegura que va a destruir Israel, él se refiere a las 10 tribus, lo va a dispersar es a las 10 tribus del norte, no a todo el pueblo de Israel. Y en nombre de esos errores de interpretación, hay teólogos que han dicho, mira, ¿sabes qué? Israel fue eliminada por Dios. Y aquí lo dicen los profetas. No, espérate. Fue el reino del norte, que se conocía como el reino de Israel. El reino del sur, ellos han permanecido fieles hasta el día de hoy. ¿Ok? A tal punto que hoy por hoy son un estado. Ellos han permanecido fieles. Es por eso que cuando el apóstol Pablo dice que cuando venga Yeshua, se abrirán los ojos y todo Israel será salvo, se refiere a este Israel. Porque ellos siguen cumpliendo con la Torah, ellos siguen cumpliendo con la palabra. Ellos esperan al Mesías. El detalle de ellos es que ellos no reconocen que Yeshua, Jesucristo, ya vino una primera vez. Un detalle, pero es que ellos tienen un velo. Y el velo en ellos es necesario para que el resto de las naciones les dé tiempo de que procedan a arrepentirse delante de él. ¿Estamos bien hasta acá? Es importante este contexto para proseguir. Por causa de sus pecados de idolatría, la casa de Israel, compuesta por las 10 tribus en el norte, fue rechazada por el Eterno como su pueblo, como está escrito en Oseas, capítulo 1, versículos 6 y 9. Dice, ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo Ruhamá. No compadecimiento, sería la traducción al español. Porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo a mí, no mi pueblo, porque ustedes no serán mi pueblo y yo no seré su Dios. Este rechazo no fue para la casa de Judá, según Oseas 1:7. La nación sureña, la que está al sur. La casa de Judá hoy son los judíos que nunca fueron rechazados por el Eterno como un pueblo, porque ellos se han mantenido fieles. ¿Ok? No es lo mismo decir el pueblo de Israel a la casa de Israel. Cuando en la Biblia, en los libros proféticos, usted lee la casa de Israel, es el reino del norte. 10 tribus. ¿Ok? 10 tribus. Sin embargo, en el rechazo de Efraín y sus tribus constituidas,
constituían parte del plan del Eterno para la salvación del mundo. En la profecía que dio Jacob a los hijos de José, le dijo que Efraín sería plenitud de los gentiles. ¿Ve? Ahí se cumple la profecía. La expresión hebrea que se tradujo como plenitud de los gentiles o multitud de naciones es Melo HaGoyim. Melo HaGoyim. Y puede ser entendida de varias maneras. La palabra Hagoyim, en plural, definido de Goy, cuyo significado principal es nación. Esta palabra se usa tanto para la nación de Israel como para otras naciones en el mundo. En la forma plural normalmente significa las naciones gentiles en el sentido de los no israelitas. Todo aquel que no es israelita, todo aquel que no es judío, es parte de la plenitud de las naciones. En otras palabras, es gentil, ¿ok? Es gentil. Ok. De esa manera, el término en su forma singular, goy, llegó a significar gentil, en el sentido no hebreo, no israelita o no judío, ¿ok? En ese sentido de identidad, nosotros somos naturalmente gentiles. Pero al reconocer a nuestro Mesías como nuestro Salvador, nosotros adquirimos una nueva ciudadanía. Esto no nos hace judíos, pero tampoco somos cualquier gentil. Somos convertidos de los gentiles. ¿Ok? Fuimos transformados, no somos cualquier gentil. ¿Ok? O no deberíamos ser como cualquier gentil. ¿Ok? Somos justos entre las naciones, somos temerosos entre las naciones, somos hijos de Dios. El mayor título que puedas concebir desde la identidad a tu Padre. ¿Ok? La manera más simple de entender el texto que estamos analizando es que Efraín se convertiría en mucha gente. Sin embargo, la elección de términos que hay en el hebreo nos da a entender que aquí no se trata solo de que Efraín se convirtiera en mucha gente, sino de algo más profundo proféticamente. La palabra meló no significa multitud, montón o cantidad, sino también llenura, plenitud. Viene de la raíz malé, que significa llenar. La expresión que usa nuestro padre Jacob se traduce literalmente como su descendencia será llenura entre las naciones, entre los gentiles, lo cual puede indicar que se dispersarían entre los pueblos, lo cual no es una bendición. Por eso Rashi, un comentarista antiguo de la Torá, un maestro y una gran autoridad en Israel, interpreta la expresión de manera que la fama de Yeshua llenaría las naciones de los gentiles cuando detuvieran el sol y la luna en el valle de Ayalón. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando viene Jesucristo por vez primera. ¿Ok? Él llenó a los gentiles que creyeron en su nombre, él los llenó con su espíritu. Amén. Se viene a cumplir la profecía. Sin embargo, la expresión Meló, Hagoyim, va mucho más allá de la fama de Yeshua, puesto que el texto hebreo dice que la simiente de Efraín sería la llenura de las naciones o la plenitud de los gentiles. Esto significa, en primer lugar, que por el rechazo del Eterno de las 10 tribus, no de todo su pueblo en absoluto, sino de las 10 tribus del norte, los gentiles serían llenados de estos descendientes, de manera que ya no se podrán contar de su gran cantidad, según Oseas 1:10. Las 10 tribus, con Efraín a la cabeza, están hoy en día mezcladas entre todas las naciones de la tierra y son gentiles. ¿Qué tal? Por eso Cristóbal Colón era judío a pesar de estar por estos lados y por estos lares. Y los delincuentes que dijeron que llenaron las 3 embarcaciones de Cristóbal Colón, que eran rechazados por los portugueses, no eran delincuentes, eran judíos. Y así muchas historias de civilización fueron llenos de judíos a causa de esta profecía. Ahora, para que esto sea una bendición, tendrá que haber un plan divino para la restauración de la simiente de estas 10 tribus que ha sido sembrada entre los gentiles. Cuando hay una siembra, los granos mueren para luego dar fruto abundantemente, ¿cierto? Eso lo enseña Jesucristo. Los granos mueren para luego dar fruto abundante. Ese es el plan de salvación que el Eterno tiene para los gentiles. Efraín fue sembrado entre todas las naciones con el fin de producir un fruto, sembrado entre todas las naciones con el fin de producir un fruto para el reino de los cielos. Por lo tanto, los gentiles que van entrando en el reino representan algo de la vuelta de Efraín a casa. O, para decirlo de otra manera, cuando un gentil nace de nuevo y recibe la salvación,
es injertado en Israel, y de esa manera se cumple esa parte de las profecías que hablan de la vuelta de Efraín a su casa para ser llamado pueblo de nuevo. Según Oseas, capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 1 y capítulo 23. Perdón, capítulo 2, versículos 1 al 3. Disculpen, aquí me equivoqué. La carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 24 al 26, el apóstol Pablo, también conocido como Saulo, Shaul en hebreo, utiliza exactamente la misma expresión Melo Hagoyim, en Romanos 11:25 dice que nuestro padre Jacob, dice lo mismo que nuestro padre Jacob en Génesis 48:19. Sin embargo, los profetas hablan de algo más grande todavía. Cuando el Mesías restaure las 12 tribus de Israel, según Isaías 49:6, por lo tanto, entre todos los gentiles hay descendientes de Efraín que serán restaurados por completo dentro del pacto, con la circuncisión y todo lo que implica para ser unidos al pueblo judío como un solo palo. ¿Ok? Una sola asta, una sola vara. Esa profecía la puede ver en Ezequiel capítulo 37, 15 al 28. ¿Ok? Es decir, cuando el pueblo de Israel fue dividido entre el reino del norte y el reino del sur, es como que su autoridad, porque había un reinado, pues, en cada una de estas divisiones, había como dos cetros, ¿ok? Dos cetros de autoridad. Entonces, la profecía en Ezequiel dice que ya no serán dos, sino será una sola. ¿Por qué? Porque el Eterno, al final de los tiempos, a través de la dispersión de las 10 tribus, Él va a restaurarles también a ellos y finalmente restaurará las 12 tribus de Israel. Amén. No debemos mezclar la entrada de los gentiles como la restauración de las 10 tribus norteñas. Hago un inciso acá. Hay corrientes, aún desde el estudio de la perspectiva hebrea, que todos nosotros cuando creemos en el Señor es porque venimos de alguna de estas tribus perdidas. Y esto no es correcto. ¿Ok? Puede ser que sí, puede ser que no. Como no tengo seguimiento en mi ADN, genealógicamente hablando, es irresponsable asegurar que yo venga de una tribu. ¿Lo estás viendo? Entonces no puedo asegurar que soy de una de las 10 tribus. Lo que sí es cierto es que por esa dispersión se ha dado a conocer el nombre del Mesías y yo he creído en él. Amén. Somos salvos. Amén. Hemos alcanzado justificación por los méritos de Yeshua. Amén por eso. Amén. Pero no todo el mundo puede asegurar que proviene de una de estas tribus, salvo que haya conocimiento de ascendencia. Sobre todo en los judíos pasa mucho que generación en generación se pasan el escudo al que pertenece a su tribu, y hoy por hoy algunos de ellos pueden asegurarme, no pertenezco a esta tribu, porque mi abuelo, mi tatarabuelo le dijo, no es como la realidad nuestra en la cultura venezolana. ¿Sí lo ves? Tú conociste a tu abuelo y si acaso, imagínense, yo no conocí nunca a mis abuelos. Por lo tanto, ni tengo mínima idea de quiénes fueron mis bisabuelos y mucho menos quiénes fueron mis tatarabuelos. Creería que es una realidad para la mayoría de nosotros, ¿cierto? En tal caso, hasta los bisabuelos. Pero no hubo mayor conocimiento de tu ascendencia arriba, genealógicamente hablando. Te pierdes. Pero cuando se trata del pueblo de Israel, un pueblo tan antiguo, las familias preservan el legado de a qué tribu pertenecen. Y lo van generando como legado de generación en generación, por cada descendencia. Esa no es costumbre para nosotros hoy día. Continúo. Los gentiles, segunda línea, los gentiles que reciben la salvación no son la restauración de Efraín, ni son Efraín en su restauración total. La restauración de Efraín implicará la total vuelta del pacto a Abraham y el pacto al Sinaí, junto con la renovación del pacto por la sangre del Mesías Yeshua. Según Jeremías 31, 31 al 33. Con otras palabras, para que haya una restauración total, los restaurados efraimitas de entre las naciones tendrán que hacerse judíos. Ellos sí están llamados a hacerse judíos. Si en la familia ellos tienen claridad que provienen de familia judía, ellos se deben convertir al judaísmo, creer en Yeshua, en el Mesías, pero siendo judíos. Ellos están llamados a esa restauración. No así nosotros, cuyas procedencias son del mundo gentil. ¿Ok? Nosotros nos convertimos al Mesías. Es diferente. No nos convertimos al judaísmo. Nos convertimos al Mesías. Y somos parte de un reino, no del judaísmo expresamente hablando. ¿Ok?
Porque el tema acá es que Yeshua como Mesías, en su estilo de enseñanza, en su forma como presentó el reino, en la forma como él dio su vida para rescate de todos, ¿ok? Él nos enseña su reino. Pero escuche algo. Esa forma de presentar su reino es un tipo de judaísmo. ¿Ok? La forma como enseñó Yeshua es un tipo de judaísmo. Entonces, en ese sentido, si alguien quisiera aseverar, o sea, que tú quieres practicar el judaísmo de Yeshua, sí, el de Yeshua, sí. Yo quiero amar al prójimo, yo quiero amar a mis enemigos, sí, señor. Yo quiero poner la otra mejilla, sí, señor. Yo quiero estar rendido a su voluntad, sí. Yo quiero ser un buen padre, sí. Ese es el modelo de la enseñanza de Yeshua. Amén. Escuche. Los restaurados efraimitas de entre las naciones tendrán que hacerse judíos en el sentido jurídico de la palabra, aceptando la autoridad de los rabinos y entrar en la obediencia a una halajá judía. Esto no es para todos los gentiles. ¿Ok? Otra vez, acoto. En la profecía de Ezequiel 37:19 se puede entender el texto hebreo de manera que Hashem dará el palo de Judá el papel de estar sobre el palo de Efraín. Y así se unirán los dos palos. Esto nos enseña que el movimiento efraimita que viene del cielo no puede crearse separadamente de los judíos, sin someterse a la autoridad de los dirigentes judíos. El trabajo del Mesías es unir los dos pueblos en un solo movimiento. Que lo separe no puede venir de él. Él no es Dios de confusión ni de división, agrego yo. Y como hemos dicho antes, el gentil es el que tendrá que adaptarse al estilo de vida del judío y no al revés. Entonces, si ya desde la antigüedad, proféticamente hablando e históricamente haciendo referencia, vemos que el Eterno gestó un plan de restauración para la humanidad entera, le dio un manual de vida, unas instrucciones, unos mandamientos a un pueblo selecto para enseñarlo al resto de las naciones, mediante el cual viene el Mesías para ahora enseñar a las naciones. No podemos pretender nosotros que los judíos o que Yeshua mismo se convierta a mí, sino que nosotros nos debemos convertir a él. Esa es la gran diferencia. Entonces, si me permiten, ¿por qué me reúno en Shabbat? Porque Yeshua enseñaba en Shabbat en las sinagogas. Él no enseñaba en el primer día de la semana, un día domingo. La gran pregunta y reflexión es, ¿a quién obedezco? ¿A Yeshua, mi maestro, que vaya que dio la vida por mí? ¿O al credo de cualquier religión? ¿A quién creo? ¿En quién deposito mi confianza? Esto es confrontante, lo sé. Esto es un trago amargo, lo sé. Todos pasamos por ello. ¿A quién obedezco? Y el Eterno diseña momentos de convocatoria profética para que su pueblo se reúne en su nombre. Y decimos, no, yo no me voy a reunir, porque esas fiestas son judías, pero resulta que la Biblia dice que las fiestas son del Eterno, no son judías, son del Eterno. Ah, pero si es día del aniversario, si es día del cumpleaños, si es día del pastor, si es día de la Biblia, es así no importa y la cumplo. La pregunta es, ¿a qué estamos llamados? ¿A obedecer lo que estipula su palabra o lo que dice el hombre? Lo dejo para la reflexión. Continúo. Disculpen haberme salido por un momento del tema. En la profecía de Ezequiel 37:19 se puede entender el texto hebreo de manera que Hashem dará el palo a Judá, el papel de estar, bueno, esto ya lo habíamos leído, ¿no? Está la unión de ambos gobiernos. ¿Y dónde se da esa unión? ¿Quién es rey de reyes? Jesucristo. ¿Okay? En él estará la unificación de ambos reinos. Punto. ¿Ok? Y la plenitud de los gentiles llegarán también los que han creído en su nombre. Amén. Este conocimiento, amados, es importante reconocer que viene desde la profecía de Jacob en la bendición de su hijo Efraín. Es decir, no es un hecho aislado. No es que alguien lo inventó. No es que alguien lo malinterpretó en el Nuevo Testamento. No, señor. No es que el apóstol Pablo habla de la plenitud de los gentiles como cosa que aferrarse porque el Señor se lo reveló en ese instante. No, señor. Ya había conocimiento de causa de lo que iba a suceder a través de esta profecía a lo largo de muchos siglos. Y viene a cumplimiento hoy por hoy. Amén. Se ha mantenido en cumplimiento hoy por hoy. ¿De acuerdo? De esta manera terminamos con una primera lección.
que tiene que ver con nuestra identidad. ¿Somos judíos? No somos judíos. Somos gentiles convertidos al Mesías. Somos hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, si bien es cierto, no vas a vivir como un judío, estrictamente como un judío, no puedes vivir como cualquier vecino. ¿Me explico? Barriga afuera, con las cholitas, encorvado, fumando, teniendo una vida desordenada. No, amado, te vale mucho más. Usted fue comprado a precio de sangre. Tenga dignidad. Tenga dignidad, escúcheme. Sé lo que le hablo. Tenga dignidad. Eso es que no sé. Yo veo que me veo tentado. No, hermano. Discúlpame, no eres un redimido. Cuando eres redimido, tú vives con dignidad. Amén. Y esa es la dignidad que es parte de la identidad que nuestro Padre nos ha dado por su palabra. Amén.